¿Sabes qué es gestión de aprendizaje? Es un proceso activo a través del cual los estudiantes trabajan para alcanzar las metas y consolidar una base firme en su desarrollo personal, siendo más independientes, usando herramientas y estrategias para construir conocimiento. En nuestro plan de educación en línea, PEL, tienes un tiempo de gestión del aprendizaje antes de las clases sincrónicas. Este espacio inicia a las 7:30 am y finaliza a las 9:30 am. Durante este tiempo debes verificar tu correo electrónico, Fidias, consultar tus horarios, asistir a los apoyos académicos y adelantar tus actividades. Recuerda, debes estar listo a las 7:30 am con la mejor actitud. No te quedes despierto hasta tarde, descansa lo suficiente y duerme. Tu cuerpo y tu mente lo necesitarán. Organiza tu lugar de estudio, debe ser cómodo y bien iluminado. Si usas adecuadamente este espacio y diseñas un plan de estudio, seguramente dejarás de sentirte abrumado y cansado. Finalmente, no olvides priorizar tus compromisos. Tampoco olvides mirar el reloj, no querrás llegar tarde a tu clase virtual. Usando bien este tiempo desarrollarás habilidades como anticipación, autogestión, autonomía, responsabilidad, organización, y planeación. Si tienes preguntas o simplemente necesitas ayuda, te invitamos al Club de Gestión. Lunes y miércoles de sexto a octavo, 8 am a 8:30 am. Miércoles y viernes de 8:30 am a 9 de la mañana, de noveno a grado 11. Recuerda, juntos somos el mejor equipo. Hola, buenos días, tardes, noches o la hora que sea que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar de cómo hacer una investigación documental. La investigación documental es un proceso que implica la ejecución de una serie de pasos y procedimientos que se caracterizan porque su ejecución recurre a diferentes tipos de documentos y a partir de ellos recolectar, elegir, analizar y demostrar resultados congruentes. Es por ello que hoy te daremos los pasos para hacer una investigación documental. El primero es la selección del tema o problema. En este paso se deberá señalar a quién se investigará, las principales variables y el momento en el que se hará la investigación y el lugar. En pocas palabras, el título y los subtítulos. El segundo paso sería la delimitación del problema y el planteamiento de la hipótesis. Con el planteamiento del problema, se persigue responder a las interrogantes ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? Para esto se debe conocer lo mejor posible el tema, y esto se logra revisando teorías y explicando el fenómeno. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que en cada fuente de investigación que se revise debe de reconocerse al autor. Por otra parte, para las fuentes de información se consideran tres tipos: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son las que provienen directamente de trabajos de investigación y que son artículos de revistas, trabajos, tesis, monografías o libros. Las secundarias son información procesada por otras personas como manuales, diccionarios o enciclopedias. Y las terciarias son las que ayudan a conseguir información como las revistas de información bibliográfica o bases de datos en Internet. El siguiente punto va a ser el desarrollo del proceso, es decir, la operacionalización y comunicación de resultados. Esta etapa es el resultado de la interpretación y análisis de la información del primer borrador, la estructuración del informe y finalmente la elaboración de la monografía. Se les recomienda escribir un borrador para que expongan sus ideas y luego irles dando forma poco a poco, siempre citando a los autores de las publicaciones originales. Al finalizar el borrador, se realiza la introducción y el índice. En la redacción final, se busca aclarar resultados, descubrimientos, reflexiones o comprobaciones logradas con el proceso investigativo. No hay que olvidar que a pesar de que la característica de la investigación documental
es que en su ejecución se recurre a diferentes tipos de documentos y a partir de ellos se recolecta, elige, analiza y se demuestran los resultados congruentes, siempre hay que darle crédito a los autores originales de los archivos que analizamos. Y que aunque nuestro nombre aparezca en la portada, en las referencias siempre deberán ser citados. ¿Cómo diseñar una secuencia didáctica en 5 pasos? Uno de los aspectos fundamentales que un docente debe manejar diariamente es el diseño de secuencias didácticas que favorezcan el aprendizaje de los alumnos. En este video te explicaremos cómo diseñarla en 5 sencillos pasos. ¿Qué es una secuencia didáctica? Es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas. ¿Cómo debe ser la estructura de una secuencia didáctica? Se puede dividir en fases, cada una cumpliendo funciones distintas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente con características diferentes. Estas fases son cíclicas, ya que una vez preparado, impartido y terminado, se planifica otra nueva que debe tener en cuenta la que se ha terminado. Estas fases o momentos de una secuencia didáctica son inicio, desarrollo y cierre. ¿Cómo diseñar una secuencia didáctica? Paso 1. Toma en consideración las características de los alumnos. El punto de inicio es el conocimiento de las características de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, del contexto donde se desenvuelven, así como la selección de un contenido del plan de estudios y la determinación de una intención de aprendizaje de ese contenido, ya sea esta intención expresada en términos de objetivos, aprendizajes esperados o propósitos. Paso 2. Diseña las actividades de inicio. Se busca centrar a los alumnos en el tema mediante alguna técnica de animación. Es importante que los alumnos conozcan el propósito del curso, proyecto, clase o lección. Otra finalidad es motivar a los estudiantes, dar una visión preliminar del tema. Paso 3. Diseña las actividades de desarrollo. Los alumnos procesan información mediante algún material que haya sido provisto por el docente. De igual manera, el profesor pone en juego estrategias de enseñanza y promueve en los alumnos el uso de estrategias de aprendizaje. Otra finalidad es el focalizar la atención y practicar ejercicios relacionados con el tema o contenido. Paso 4. Diseña las actividades de cierre. Así como transferir el aprendizaje, es importante revisar y resumir el tema o lección. Otra finalidad es demostrar lo aprendido, así como realizar una retroalimentación. Paso 5. Diseña la estrategia de evaluación. La evaluación se realiza en los 3 momentos de una secuencia didáctica, para así poder recolectar información que nos permita realizar los ajustes pertinentes. En el inicio, la evaluación es diagnóstica. En el desarrollo es formativa, ya que nos orienta sobre las decisiones que debemos tomar y los ajustes necesarios que debemos realizar con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. En el cierre es final o sumativa, y se busca valorar la información recabada durante el inicio y en el desarrollo del proceso, con el propósito de identificar en qué medida se cumplieron las metas establecidas al inicio, y si es sumativa, es para asignar un valor numérico o alfanumérico. A continuación, te mostramos una tabla con los momentos, finalidades y la evaluación en una secuencia didáctica. Recuerda tomar en consideración lo siguiente: el enfoque de la asignatura, así como los principios pedagógicos del plan de estudios, incorporar materiales, gustos y costumbres del contexto, plantear situaciones de la vida cotidiana mediante juegos, casos, experimentos, problemas, visitas a diversos lugares, promover el trabajo colaborativo, incorporar ambientes propicios para el aprendizaje, promover la investigación, asumir el rol del mediador y poner a los alumnos como protagonistas, emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje, elaborar productos tangibles o intangibles que promuevan y evidencien el logro de los aprendizajes, emplear la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Esperamos que la información te sea de utilidad. Enseñado siempre la historia como acontecimientos o como personas o como fechas, pero sobre todo como acontecimientos. Sin embargo, lo importante es la conexión de distintos acontecimientos. Lo que uno aprende y desde chiquito puede ir aprendiendo es cómo conectar cosas para poder entender lo que está pasando, digamos, ¿no? Este es el gran aporte que hace la historia. Las conexiones entre estructuras, por ejemplo, entre actores, entre instituciones, entre personas, en fin, entre grupos sociales. Esas son las formas en que contribuye la historia. Si lo vas aprendiendo poco a poco de pequeño a entender que las cosas no son fijas, no son
cuadro pintado en la pared, sino es algo que se mueve, que se conecta, que está siempre en movimiento, que cambia, etcétera. Tú llegas ya al final, cuando terminas la educación, ya terminas con una idea totalmente distinta del mundo. Ya no buscas una sola cosa, o no estás cómodo con algo, sino que estás pensando siempre en cómo se va a desenvolver las cosas y cómo tú puedes vivir en ese desarrollo de cosas. Lo primero que tenemos que hacer es pensar históricamente, y lo voy a poner en 3 casos. ¿Cómo podemos enfrentarnos a la relación entre continuidad y cambio? Son 2 cosas distintas. Hablamos siempre de que hay un cambio y que queremos un cambio, y sin embargo al cabo del tiempo nos damos cuenta que mantenemos muchas continuidades. Pues hay que entender eso. También tenemos que conocer la relación que hay entre tiempo y espacio. El espacio es fundamental, ahí es donde vivimos, donde nosotros actuamos, y se van desarrollando cosas en el tiempo. Y eso son 2 categorías necesarias para cualquier análisis. Y por último, esa relación del pasado con el presente. O sea, cómo ese pasado sigue estando presente en nosotros, o cómo ese presente nos sirve para actuar más sobre el presente. En fin, si nosotros logramos agarrar esas 3 dimensiones y poder entenderlas y poder trabajarlas con los alumnos, tenemos ya bastante desarrollada las competencias que significa pensar históricamente. Es hacer cosas con el pasado, cosas que nos van a servir en el presente y que nos van a permitir entender más las posibilidades del futuro que tenemos inmediatamente. ¿Cómo? Bueno, identificando los problemas. O sea, no es estudiar la historia por la historia, sino por cuáles son los problemas que vivimos, por qué están desarrollando esos problemas, y eso nos va a ayudar a encontrar soluciones a esos problemas. También le va a permitir al alumno conocer, saber investigar, saber analizar. En definitiva, la historia sirve para pensar y para reflexionar, al mismo tiempo que sirve para saber actuar y saber hacer las cosas. Lo que pasa es que la historia ya no es una sola historia, son muchas historias las que construyen y las que existen en un territorio como Guatemala, y lo que intentamos es conocerlas más, esas historias, para poder entender a ese otro, pero cada uno ve desde perspectivas distintas, por lo tanto hay muchas narrativas. Y ahora lo que nosotros hablamos es de historias y no de una historia. Es historia de muchos pueblos, historia de muchas cosas, historia de los que tienen, historia de los que no tienen, historia de los que pelean, historia de los que resisten, historia de los que pierden, historia de los vencedores. En fin, se va dando muchas formas de entrar y por lo tanto hay muchas narrativas. Entonces nos enfrentamos a la necesidad de que tenemos que aprender a escuchar las otras historias, no solo la nuestra. Entonces, la historia de alguna manera está teniendo una nueva utilidad. Y esa utilidad se está viendo como la experiencia que le decimos, pero en la educación se está vinculando mucho a la formación ciudadana. Todos conocemos cómo está este país, todos sus problemas y las situaciones actuales. Bueno, la historia nos puede ayudar a entender por qué estamos así y tratar de pensar qué podemos hacer y qué debemos superar para poder crear una forma distinta de convivencia.